En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentran con nosotros y agradecemos muchísimo su presencia las senadoras Antares Vázquez de Morena. Senadora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y Muy bien, recibirte. buenos días, Toño. Un gusto estar acá de regreso. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. La senadora del PAN, Alejandra Lagora Reynoso. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días, Miguel. Vamos a platicar hoy sobre la polémica que se ha generado en torno a los libros de texto. El lunes los niños regresan a clase. Guanajuato, ayer decía el secretario que estaban esperando una decisión judicial para ver si entregaban o no los libros. Ya están en las escuelas muchos de ellos. ¿Qué opinan de los libros de texto? Fondo y forma. ¿Es una discusión que se ha exagerado? ¿Es importante platicar sobre ese tema? ¿Cuál es su opinión acerca de los libros de texto? Yo creo que es muy importante que la gente sepa, Toño, que los libros de texto cambiaron porque cambió el modelo educativo. ¿Qué es un modelo educativo? Es la forma en que los niños y las niñas van a aprender ahora en las escuelas. Cambió radicalmente porque ahora ya no hay materias, son campos formativos. Y entonces se tienen que integrar todos los saberes en una forma compleja. Y los maestros y maestras van a participar ahora en el diseño curricular, que antes era el programa analítico, que se llamaba así, y ahora los maestros lo están trabajando en las escuelas ya para integrar proyectos que puedan tener todos los saberes de todos los campos formativos que se están estableciendo. De esta manera, los libros anteriores en el formato que están no funcionan porque ya no están separados así por materias y además ya no son nada más fuente de consulta. Como tú sabes, los libros de texto gratuitos han sido desde hace muchísimos años cuadernos de trabajo en realidad, en donde el maestro saque en su libro en tal página y rellénenlo. Eso ya no cabe en el nuevo modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, por eso se desarrollaron estos libros que vienen ya con viene un libro específico para el trabajo en aula, en la escuela, en la comunidad, viene el libro del maestro, hay uno de nuestros saberes que es también para que papás y mamás se involucren y que puedan tener este libro en su casa. Entonces, es un cambio radical en la forma en que se va a trabajar en las escuelas. Por eso los libros de texto anteriores ya no caben en el nuevo modelo educativo. Alejandra. A ver, coincidiendo que efectivamente es un nuevo modelo educativo, me parece que el principal problema que hay en los libros de texto, decía Antares que los propios maestros están desarrollando los materiales y me parece que hay que irnos al fondo. El fondo del problema es que se imprimieron los libros sin tener programas y planes de estudio. Que cambia el modelo educativo, estoy de acuerdo, pero la implementación tiene que ser gradual. Tanto que en el acuerdo, cuando se desarrolla o se presenta el nuevo modelo educativo, en el 2022 se establece que deberán de iniciar con los primeros grados escolares. Y resulta que hace una semana, o poquito más, el día 15, pues le dieron borrón a ese acuerdo y entonces ahora empieza en absolutamente todos los grados escolares. Entonces, por un lado, me parece que ese es un grave error y el problema real porque pues apenas hace una semana se publicaron los planes y programas de estudio para que los maestros puedan, en lo que restaba del mes, en 13 días, porque se publicó el día 15, en 13 días poder desarrollar el material y que en sí también creo que respecto al contenido de los libros de texto, yo veo una alta dosis de ideologización. Por un lado. Segundo, si bien ya no están las materias, porque ahora hay un nuevo esquema de aprendizaje, pues tampoco, y me voy a referir específicamente al tema de matemáticas. Yo estuve explorando, me metí a ver los libros y sobre todo lo de los primeros grados escolares. Y yo no veo en los libros de primero y segundo grado escolar, que es la fase 2 en este modelo educativo, no veo que se desarrolló las habilidades para que puedan aprender de una manera sistemática las matemáticas o bien, por ejemplo, en estos primeros grados escolares donde el educando va desarrollando las habilidades para lectura y escritura, pues tampoco, honestamente, tampoco está en el libro. Es más, creo que lo que viene para la lectura de los niños de primero de primaria es muchísimo,
pero no veo en sí tampoco las habilidades que les ayuden a desarrollarse y a poder adquirir los conocimientos. Pero es un tema de ideologización, y le también para la pregunta para la senadora Antares, es un tema de deliberadamente eliminar la materia de matemáticas como si no fuera importante. ¿Qué es lo que pesa más? ¿O son simplemente, o pesan más los errores de ¿Y qué es ideologización primero, no? O sea, ¿qué entendemos, qué debemos entender o sea, por este concepto? Si es que la senadora Antares lo comparte. Así es. ¿Qué es ideologización? Que hasta lo apunté. Yo quisiera nada más hacer algunas puntualizaciones respecto a la publicación de los planes y programas, porque en mayo del año pasado, en una reunión que se llama CONAEDU, que es con todas las autoridades educativas de todos los estados, por supuesto todas las autoridades de la SEP, yo estuve presente allí, estuvo el secretario de Educación de Guanajuato allí, se hizo la presentación de la nueva escuela mexicana, la hizo precisamente el doctor Ángel Díaz Barriga, que es el experto mexicano en currículum. Quienes hemos sido educadores lo conocemos perfecto porque es una referencia nacional e internacional, el doctor Ángel Díaz Barriga. Y posteriormente, en julio del año pasado, todavía Delfina Gómez, cuando estaba en el proceso de transición con Leti Ramírez, hizo la presentación en la Normal de la Ciudad de México con la presencia de todas las autoridades educativas, incluido el secretario de Educación de Guanajuato, de los planes y programas para la educación básica y normal. Entonces allí se presentaron, fue público, notorio, estuvieron los medios, todo mundo estuvo. Sí había planes y programas, había también los planes sintéticos, que los sintéticos son el desglose más o menos, lo que la gente conocería como un temario. ¿Por qué no se podía desarrollar el analítico, los programas analíticos? Porque es la tarea de los maestros y maestras que desde enero, no ahorita, han estado trabajando en el órgano escolar, en el desarrollo, porque ese es contextualizado a cada una de las escuelas. Es una de las maravillas de la nueva escuela mexicana, en donde los maestros participan activamente en el diseño curricular en ese nivel del programa analítico para su escuela, para su grupo de manera específica. Ahora, que se había planeado también ese día, Delfina anunció que por primera vez en la historia de México, nunca antes se había hecho, se iba a hacer una prueba piloto en los primeros años escolares, se iba a hacer una prueba piloto tanto de los planes y programas de la nueva escuela mexicana y de los materiales educativos que se estaban todavía consultando con maestros y maestras. De hecho, la última consulta aquí en Guanajuato fue en marzo, para que vean, y la organizó el secretario de Educación de Guanajuato. Entonces, con eso se iba a lanzar 2022-2023, el ciclo que terminó ya. Pues asociaciones vinculadas con el PAN pararon mediante un amparo la prueba piloto. Entonces no se pudo hacer la prueba piloto. Estaba proyectado desde el inicio que en este ciclo escolar que va a iniciar el lunes, se iba a iniciar ya de manera plena, después de haber tenido la calibración de la prueba piloto que, como les repito, es histórica porque nunca antes se había hecho. Siempre los cambios de planes y programas eran así, a rajatabla, de un golpe. ¿Cómo va a tener que ser ¿Por qué? Pues porque lo impidieron mediante un amparo. Entonces, precisar eso. Ahora, respecto al tema de la ideologización, yo sostengo, no existe nada humano, ya no diga nada más lo educativo, sino nada humano que sea carente de ideología. Ahora, ¿qué es ideología? Lo que hoy los conservadores están trabajando como ideología es una ideología, es decir, cuando ellos dicen todo lo que dicen respecto a los libros de texto gratuitos, están asumiendo el concepto de ideología según Marx. Yo creo que sí leyeron a Marx ya, porque Marx habla de cómo la ideologización es la repetición de ciertas cosas que benefician a la oligarquía. Eso es lo que dice Marx. Entonces, yo quisiera preguntarle a la güera, ¿en dónde nota la ideologización de los libros? ¿Cuál es la parte ideológica de esos libros? Vamos a hacer una pausa, ahí está la pregunta, y también lo que decía Miguel, que es algo que a lo mejor se ha centrado mucho en los medios, es la discusión, senadora Antares, senadora Reynoso, tiene que ver con el fondo o la forma. O sea, lo que se habla de los errores, el problema es los errores que se han masificado, mediatizado, o hay otros problemas. Y la pregunta de ¿dónde ves la ideologización, por favor, Alejandra Reynoso? Vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.
Regresamos, son las 8:19, seguimos en esta charla sobre los libros de texto con las senadoras Alejandra Reynoso, Antares Vázquez, Alejandra Reynoso. Hablamos sobre un tema del que se ha hablado muchísimo en medios, que tiene que ver con la ideologización. Ya la senadora Antares nos platicaba su punto de vista y dejaba una pregunta a la güera Reynoso. Senadora, ¿por qué crees que los libros tienen este problema de ideologización? Mira, por un lado, y antes de responderse, porque lo tengo muy claro, quiero comentar que hacía referencia a Antares, a que desde mayo del año pasado se había presentado los planes y programas de estudio. Sin embargo, yo quiero hacer referencia a lo que la ley marca y en lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Porque si bien se presenta, hay que recordar que la reforma se hizo en el 19 y luego en el 2022 se presenta la nueva escuela mexicana y en el mes de mayo. Y no es sino hasta agosto cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación cómo se implementará. Y estoy hablando de agosto del 2022. Y aquí mismo, en la publicación del Diario Oficial de la Federación, indica en uno de los transitorios que con toda la información que se recopila eran 2 etapas. La primera etapa, la prueba piloto, que efectivamente se estableció y que en Guanajuato iban a ser 60 y algo de escuelas. ¿Por qué se interpuso un amparo a través de organizaciones de la sociedad civil? Porque si no estaban los planes y programas de estudio publicados, ¿cómo es que ibas a implementar un programa educativo? Es decir, ibas a experimentar sin tener desarrollado esos programas. Y la Suprema Corte dio la razón y entonces hubiera podido argumentar la Secretaría de Educación por qué era la importancia del pilotaje, cuáles eran los programas y planes de estudio. Sin embargo, quiero entender que no se presenta y tanto que se da la suspensión y ya no se aprueba el pilotaje. Pero bueno, en el transitorio decía que se publicarán los planes y programas de estudios en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es la polémica luego que surge este año? Que de repente pues empiezan a hablar de los libros de texto. Oye, y los planes y programas de estudio que se hablaba desde mayo del año pasado, que se dijo que se publicarían luego en agosto del 2022, pues ya estaban los libros, y algunos, no todos, publicándose por internet, sin tenerlos todavía evidentemente físicamente. ¿Y cuáles son los programas y planes de estudio? Y ahí empieza el debate. Es decir, ¿a qué atiendo? ¿Cuál es el material? Y lo digo de acuerdo a lo que la propia Secretaría de Educación publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y que cuando presenta la nueva escuela mexicana, entiendo, cambia el modelo, es cuando se empieza a hablar de las fases, y recordarán el año pasado las fases, cómo se estaban desarrollando, surgen los libros. Y la pregunta seguía siendo la misma de mayo del año pasado. ¿Y cuáles son los planes y programas? Y esos apenas se publicaron el 15 de agosto de este año. Es decir, hay que entender, y ese era el principal reclamo, los libros, a qué planes y programas de estudio atienden. Entonces, por un lado, dejarlo claro en eso. Si dicen, es que se había presentado desde el año pasado, oficialmente la validez va sobre lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y luego viene, ahora sí, en la parte de la ideologización. En verdad, un niño de quinto de primaria, al aprender en la historia y todo, hay que hablarle de la fundación del Partido Comunista en México, porque allí empieza. El México moderno, no recuerdo exactamente las palabras, quinto de primaria. Y el libro, me puse a explorar y entonces viene toda la fundación del Partido Comunista y luego cómo fue transitando. En serio, habla, la ideologización es, y lo decía, cuando se afirman cosas, bueno, pues se está afirmando en los libros de texto hasta el fraude del 2006. En serio, su historia, que es la historia del régimen, pretenden que sea la historia del país y la historia de México. Para mí esa es la parte de la ideologización que se pretende. Aparece textual en los libros la 4T. ¿En serio? O sea, esa es parte de lo que se pretende formar en los niños. Es decir, como si hubieran, no como si, lo que hicieron en los libros es los planes de la 4T
formados en los niños de primaria, es decir, para que se lleven el régimen en la historia del Partido Comunista hasta lo que es ahora Morena. Se refiere a AMLO, se refiere a personajes, se refiere a la ex jefa de gobierno. ¿En serio eso se quiere en la formación de los niños? O sea, así es como se forman las mentes críticas. Para mí la educación tiene que ver con cómo formamos a las niñas, niños, a los adolescentes, para que tengan un criterio, para que puedan ser críticos, para que puedan identificar, pero me parece que lo que está plasmado no es precisamente para desarrollar esa capacidad del análisis, de la crítica, sino para que en su mente quede su versión de la historia, que en realidad ni siquiera son datos oficiales, es lo que ellos interpretan, y me parece que eso no es correcto. Bueno, es muy importante decir que el amparo se otorgó porque los maestros no tenían capacitación para la prueba piloto. Ese fue el argumento. Los planes y programas fueron difundidos nacionalmente hace un año. Con esos planes y programas se estaban elaborando los libros de texto gratuito que estaban en el proceso, y se iban a pilotear los contenidos que se iban y materiales que se iban durante el ciclo escolar pasado, que no fue. Es importante decir que hay formalismos. El formalismo al que hace alusión Alejandra es que se tenían que publicar los planes y programas en el diario oficial antes de la entrega de los libros a los niños. Eso se hizo, ya pasó, pero ya se tenían. Tan es así que los maestros han estado trabajando con esos programas sintéticos desde enero. Ahora, respecto a la ideologización, la palabra, hay muchas cosas que dice Alejandra, que empezaron a circular los libros por ahí, eran apócrifos. La mayoría de las cosas que han dicho han sido falsas. Por ejemplo, hablaron de el mapa, en el caso de Guanajuato, que lo confundían con Querétaro. Esos son de los libros pasados, no son de los libros actuales. El tema del comunismo. O sea, el nuevo libro no confunde a Guanajuato con... No, es de los libros pasados. Ok. Los libros actuales de texto mencionan una vez la palabra comunismo, en un poema. Se habla, a mí me decía otro comunicador que es que cómo es, pues le digo, ¿en qué notas el comunismo pues de los libros? Porque se la pasan hablando de comunidad. Bueno, pues sí, de comunidad se habla. La gente le dice, tú ve aquí a los alrededores de León, la gente que vive en las localidades de León y de todo Guanajuato, le dice mi comunidad. Y todos y todas somos parte de una comunidad. Se hace mención al presidente López Obrador una vez en todos los libros de texto, y ya. Entonces, hay muchas cosas que no son ciertas y que son de los libros apócrifos. Entonces, de esos que sacaron yo no sé de dónde, porque empezaron a sacar unas cosas. Mira, yo he visto una serie de cosas que dicen, ¿y eso dónde viene? En ninguna parte de los libros de texto. De hecho, hay ya un pronunciamiento de ILSE, que es un organismo de la UNESCO, que hizo un dictamen, un peritaje formal, yo lo publiqué el otro día en Twitter, respecto a los libros de texto, y los muestran como extraordinarios, o sea, como muy buen material didáctico, y que es falso, muchas de las cosas que están diciendo. ¿Los papás los pueden checar, senadora Por Antares, supuesto. en cualquier, para ver? Ahorita sí ya los pueden bajar directamente de la página de CONALITEG, Okay. Los que sí son. Está CONALITEG, que es la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que es pues la entidad oficial, que es la que produce los libros. Y ahí de los pueden texto, checar ¿no? los papás. Allí pueden verificar todos los libros de texto. Vamos a ir a una pausa. Al regresar dejo quizás las preguntas que por asuntos mediáticos, asuntos políticos, asuntos partidistas se hacen o nos hacemos muchas personas. ¿Los nuevos libros de texto son el demonio? ¿Sí o no? 2. ¿Los nuevos libros de texto desprecian las matemáticas? ¿Sí o no? ¿Los nuevos libros de texto están plagados de errores? ¿Sí o no? Por favor, después de una pausa. Regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son en este momento 8 de la mañana con 32 minutos. Seguimos en esta charla sobre libros de texto con las senadoras Alejandra Reynoso, Antares Vázquez, Alejandra Reynoso. Decíamos antes del corte de las preguntas que nos hacemos por temas de mediatización o masificación. Los libros de texto son
¿El diablo hecho texto, sí o no? ¿Los libros de texto desprecian las matemáticas? ¿Los libros de texto están plagados de errores? ¿Cuál es la lectura, Alejandra? A ver, sí, lo primero que quiero aclarar es, porque lo comentábamos o se comentaba en el bloque anterior, respecto al mapa de Guanajuato-Querétaro, y que decían que eran de los libros anteriores. No, también eso es falso, también es fake, ¿no? El mapa aparecía en un libro que tampoco circuló, pero que se imprimió en el Estado de México. Okay. Entonces no es, porque todo es culpa del pasado, hasta en esto, ¿no? Dicen, estos errores son del pasado. Bueno, es del pasado. No, la verdad es que no son de los libros anteriores, ni de los libros del pasado. Entonces creo que vale la pena también aclararlo. Segundo, sí hay muchos errores ortográficos, hay que decirlo, sí hay. Y tampoco puede ser el argumento de siempre ha habido, ¿no? O antes había más, ¿no? Yo creo que ahora no solamente hay más ahora, y que claro que se irán corrigiendo, y que la fe de ratas y el maestro ahí podrá ir diciendo, oye, pues Benito Juárez no nació en esa fecha, atención, o algunas otras imprecisiones que vienen. Me parece que eso es de forma. Pero el fondo, insisto, no resuelve, y tú lo comentabas, la preocupación es, los niños van a tener la capacidad de leer, de aprender, porque además los primeros años son los más importantes para la educación de niñas, niños. Y si analizamos otro dato, Toño, todavía no nos recuperamos de la pandemia en materia educativa. El rezago que se tuvo, la deserción que se tuvo, y este nuevo modelo no es malo, pero también hay que buscar el momento adecuado para la implementación, y la forma en cómo lo implementas, que tiene que ser transicional, como se había planteado, primeros grados, y luego ya poco a poco, así estaba establecido en el acuerdo del año pasado. Entonces, a lo que tú comentabas es, si con estos nuevos, o este nuevo modelo, se va a tener la capacidad para que los niños puedan leer o recuperarnos del rezago que se tiene. Yo honestamente no creo que se pueda alcanzar ese objetivo. Y que efectivamente los libros son auxiliares, son herramientas. Y yo también creo, la primera escuela es la casa, es la familia. Ahí es donde nos enseñan. Realmente la escuela nos dan la técnica, y en casa aprendemos, practicamos, pero es como dejarle también toda la responsabilidad. Y algo positivo que yo veo después de todo este debate es la participación de los padres de familia en el debate, en la preocupación, en qué viene. Y los libros de texto en Conalitec son a los que yo me refiero, no a los libros de texto que han circulado. Yo me metí a Conalitec, aquí tengo todos los libros, porque fui explorando, a ver qué pasa, y cuando yo veo los de primero de primaria, o sea, me preocupa, porque no veo el material, o en qué momento o cómo les van a ayudar para leer. Es muchísimo texto, pero muchísimo, que en verdad se lo recomiendo, chequen, y lo pueden bajar con Alitec, y están separados primaria, secundaria, y lo que yo afirmo, dice, el comunismo se habla una sola vez, no, en quinto de primaria está, y lo mismo aparece el nuevo régimen. Entonces creo que hay que meterse. Las cosas que yo veo, digamos, esta oportunidad, y va a pasar como en la pandemia. ¿Y a qué me refiero? O como el sistema de salud, que yo lo comparo. Se desaparece el Seguro Popular, crea un INSABI, pero sin las herramientas, ni siquiera el marco jurídico. Y así surgió el nuevo modelo, ¿no? Lo presentan, oye, ¿y cuáles son los programas y planes? Bueno, los maestros los irán desarrollando. Bueno, los doctores irán comprando sus cubrebocas porque no les llegaba el material, y tanto que ahora ya hay un nuevo sistema. Bueno, en el tema escolares están dejando la responsabilidad, que además lo dice también el propio decreto que publicaron, que es una responsabilidad compartida con entidades, con padres de familia. Pues más bien es la emergencia en que los padres de familia entren, analicen y acompañen también, que es muy importante, los procesos de aprendizaje de sus hijos. Me dices, ¿son el demonio o el diablo? Yo no me iría ni a un extremo ni al otro, porque también hay cosas que me gustaron, y te voy a decir cuáles son las cosas que me gustaron. Introducen, por ejemplo, el tema de en salud de sobrepeso y obesidad.
les explican a los niños el contenido, el azúcar, cuáles son, o las verduras, es decir, el plato del buen comer está ahí. Eso me parece que es muy positivo, porque la mejor educación o la mejor alimentación no es la que se impone, es la que se comprende, y entonces así se van formando los hábitos. Entonces eso me parece que es muy positivo. Otra cosa que yo no observo en los libros es la introducción o algo que les hable de la tendencia del futuro. Internet, la palabra internet tampoco aparece, pero eso sí, viene para que puedan descargar a través del código QR positivo. ¿Para quién? Para el 60% de la población, si hablamos de Guanajuato, que tiene acceso a internet, 60% de los hogares. El 40% de los hogares no tienen acceso a internet, que bueno que les inviten a visitar el código QR, pero pues, será imposible que lo puedan hacer. Entonces, yo no lo quiero poner ni el demonio ni el diablo, creo que los extremos no son de ninguna forma positivo. Hay cosas buenas, pero hay otras que evidentemente no va a ayudar a que se tenga una educación de calidad, a que se mejoren los niveles de evaluación que tiene México en educación, y que sin duda esto dará para mucho. ¿Qué me parece que es muy positivo y que de las cosas que yo digo, qué bueno que sucedió esto? Porque entonces, pues también las entidades federativas ahora están desarrollando materiales complementarios, lo cual creo que es muy bueno. En el caso de Guanajuato, como ya lo han comentado las autoridades educativas, habrá cuadernillos que complementen la formación en español y en matemáticas. Eso me parece formidable porque urge, y que eso evidentemente será una herramienta de mucha utilidad para nuestros maestros y maestras, porque no hay que dejarles toda la responsabilidad. Hay que ayudarles también con las herramientas, con los instrumentos que faciliten su tarea, porque sin duda la labor que realizan es fundamental para la formación. Senadora Antares Vázquez. Es muy importante que la gente sepa que los libros de texto, contrario a las generaciones como las que nosotros estudiamos, no son el temario como la gente le dice. El libro no es, en este caso no es el temario. Antes sí era. O sea, sacabas, niños, saquen su libro y contesten esto y está la respuesta en el libro del maestro y se acabó. No, nosotros trabajamos con maestros y maestras que son profesionales de la educación. Los que saben didáctica, pedagogía y todas las técnicas y las formas de contenidos y todo lo que el niño necesita y las formas en que se le va a ayudar, por ejemplo, a la lectoescritura y todo esto, la sabe el maestro. Y el maestro y la maestra son quienes diseñan las actividades de aprendizaje en el aula. Si no, podrían quedarse en su casa los niños contestando preguntas o rellenando formatitos de los libros, ¿no? Sin mayor problema. Es muy importante que la visión anterior del modelo neoliberal, que era una ideología que sí estaba planteada en los libros de texto y en el modelo educativo, el que se orientaba por competencias, ese que se instauró en media superior en la época de Felipe Calderón y con Peña Nieto en todos los demás niveles, ese sí era un modelo neoliberal, no rindió frutos con sus propios indicadores, porque se copiaron y pegaron lo que la OCDE decía del modelo educativo planteado por la Organización para el Desarrollo Económico. Ellos copiaron y pegaron para el modelo educativo en México, y resulta que fue un fracaso, porque había 212 páginas de matemáticas en un libro de texto de primaria, y resulta que nuestros jóvenes mexicanos salían en la prueba PISA reprobados en matemáticas y en español también. Entonces, es obvio que no funcionó, y esto antes de pandemia y antes de todo, y todo el tiempo, o sea, permanentemente. Entonces, se desarrolló este modelo educativo, primero, con base en un mandato de 30 millones de votos que fueron otorgados para un proyecto de nación que incluía un proyecto educativo, que además fue esbozado por el presidente López Obrador desde su campaña. Segundo, obedece al mandato constitucional. Nosotros reformamos la Constitución, el artículo 3, que se hizo una amplia modificación y que fue votado por unanimidad, por cierto, y después modificamos la Ley General de Educación, en donde se desglosa esto. Ya no hablamos de educación de calidad, sino de educación de excelencia, para quitar la connotación neoliberal de calidad.
Entonces es una educación de excelencia. Y se habla de un montón de contenidos que se desincorporaron en diferentes épocas y ahora se regresan las humanidades, por ejemplo, y una serie de cuestiones, por ejemplo, lo que decía Alejandra, efectivamente, de la salud, de nutrición, de ambiente, de un montón de cosas que están como mandato constitucional. Entonces todo esto se resume y no hay mejor momento para instaurar un modelo educativo de esta naturaleza cuando venimos saliendo de la crisis de la pandemia, ¿no? Porque efectivamente es muy importante y se tiene que asumir, uno, que tenemos maestros y maestras formados para hacerlo. Por eso no cualquiera puede ser maestro, como decían antes. Aquí hay maestros y maestras de la normal que fueron formados para esto. Dos, tenemos niñas y niños perfectamente capaces en México de aprender. Y el modelo de la nueva escuela mexicana lo que permite es que el maestro o la maestra, a través de los proyectos, diseñe un proyecto que le permite garantizar los mínimos de aprendizaje, pero esta metodología permite máximos, porque el niño o la niña va a crecer mucho más, porque el proyecto se amplifica hasta donde el niño o la niña quiera seguir. Entonces, los maestros son profesionales para implementar esto. Los libros de texto solo son material didáctico auxiliar. Hay libro de texto por primera vez en la historia para padres y madres de familia y que puedan involucrarse y participar, porque además se pretende formar la comunidad educativa de una manera mucho más integral. Entonces, bueno, ese es el tema, pero te voy a decir una pregunta que haces al principio, Toño. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? El fondo es económico, es de intereses. ¿Por qué? Porque fíjate que antes las editoriales, sobre todo españolas, eran las que estaban acá, a pesar de que el gobierno de México tiene talleres gráficos donde se han hecho tradicionalmente los libros de texto, los gobiernos anteriores contrataron para la impresión de los libros de texto a las editoriales privadas. Entonces es una gran tajada de dinero. Ese es el fondo del comunismo, de los libros y del diablo y de todo eso, que se acabaron los contratos. Ese es el fondo. Ya nos vamos, ¿es cierto? Claro que no, me da risa porque todo lo relacionan. Mira, la ideologización está en los libros, que yo escuchaba ahorita Antares y cómo se refiere este régimen del neoliberalismo. Bueno, está en el libro de quinto de primaria, las resistencias al neoliberalismo. Eso no es ideologización, no es querer imponer un pensamiento de un régimen, no los criterios para que los niños puedan desarrollar mentes críticas. Y déjame hacer un comentario, porque estaba viendo las respuestas o los comentarios que hace y escribió el secretario de Educación sobre las afirmaciones que hacía la senadora Antares sobre la reunión de los secretarios, y dice, el día de la reunión no se habló nada de libros de texto, ni siquiera, es más, puedo compartir el orden del día. Se presentó el plan, no el programa. Se presentaron planes sintéticos. Solo hubo un borrador texto de trabajo en enero de ese año de ello. Eso fue lo que dije. Hubo una consulta, efectivamente, a 60 maestros de 54,000 que hay en Guanajuato. Creo que hay que hablar las cosas y yo le agradezco al secretario, pero, a ver, finalmente creo que lo que es importante, por un lado, resaltar. Insisto, yo reconozco a los maestros y maestras porque siempre salen al quite para corregir, siempre salen al quite para poder darle a sus alumnos. Recordemos en la pandemia el gran esfuerzo que hicieron. Muchos, miles de ellos sin acceso a internet, es más, sin acceso a señales de televisión en las comunidades, y que tenían el amor, la vocación y que iban a buscar a sus alumnos para poder llevarles el material y ayudarles en su educación. Eso, mi reconocimiento y mi gratitud, porque definitivamente ser maestro no solamente es una vocación, es el amor que le ponen en el trabajo y que lo van a volver a hacer. Eso sin duda. Sin embargo, sí creo que es importante en los padres de familia el acompañamiento, que revisen y también hablar con la verdad. Creo que tenemos que hablar con la verdad de lo que dicen, y lo que yo he expresado el día de hoy no es lo que he visto en internet,
entré a ver los libros, vi de lo que se trata y dicho sea de paso, los de secundaria apenas se publicaron la semana pasada. O sea, no estaban publicados, no estaban para que se pudiera revisar y demás. Y el otro dato, porque eso sí lo investigué, el lunes comienza el ciclo escolar. Uh-huh. Falta el 34% de libros que lleguen al estado de Guanajuato. Es decir, ya están en las escuelas, no, todavía falta que lleguen en Guanajuato, lo cual en años anteriores, desde hace a estas fechas, ya hubieran estado listos en las escuelas para empezar el ciclo escolar. Entonces sí creo que hay muchas deficiencias y habrá que estar al pendiente y acompañando también en este proceso a los maestros y esperemos que los padres de familia también acompañen como lo han hecho en la formación y que estén al pendiente del contenido de los libros. Perfecto, 8:48, lamentablemente ya lo saben, en radio el tiempo, bueno, en la vida también, ¿verdad? El tiempo pasa. Un comentario de José Luis Zúñiga, profesor, exregidor. Dice, siempre los gobiernos en turno han modificado los contenidos de los libros, pero los maestros profesionalmente toman sus contenidos para educar sin dogmas. Los libros son necesarios para educar a los niños y los jóvenes. Dice al final de cuentas, los maestros son parte importante. Gracias, senadora Antares Vázquez. Gracias, senadora Alejandra Reynoso. Están en la jugada también para buscar ser candidatas a gobernadoras de su partido. Entonces, no descarto que las podamos tener aquí bajo esta nueva posición. Seguramente. Seguramente, senadora. Por supuesto. Bien, tiempo de mujeres. Muy bien, muchas gracias, senadora Antares Vázquez, muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso. Gracias, Toño, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea.